La GTX 1050 y GTX 1050 Ti acaban de salir al mercado. En este vídeo vamos a analizarlas para ver si merecen la pena. Empezamos por las especificaciones. En la GTX 1050 Ti tenemos 768 CUDA cores, mientras que en la GTX 1050 tenemos 640. En cuanto a las unidades de mapeado de texturas, tenemos 48 en la 1050 Ti y 40 en la 1050. Ambas cuentan con 32 unidades de rasterizado. Respecto a las frecuencias, tendremos una frecuencia BOSS de 1392 MHz para la 1050 Ti y 1455 MHz para la 1050. A estas frecuencias la 1050 Ti tiene una potencia de cálculo de 2,1 teraflops, mientras que la 1050 tiene una potencia de cálculo de 1,8 teraflops. Aunque en este caso no tenemos gráficas de referencia de Nvidia, por lo tanto las frecuencias dependerán de cada ensambladora. En cuanto a la memoria, tenemos 4 GB de memoria GDDR5 para la 1050, a una frecuencia efectiva de 7000 MHz, con un bus de 128 bits, lo que nos da 112 GB segundo de ancho de banda. En el caso de la 1050, la memoria se reduce a 2 GB, aunque mantenemos el ancho de banda. Cabe destacar que mientras el resto de gráficas Pascal están fabricadas en un proceso de fabricación a 16 nanómetros, la 1050 y 1050 Ti están fabricadas a 14 nanómetros, un proceso de fabricación algo más avanzado. Vamos a pasar ahora a comprobar el rendimiento de las dos gráficas. Como siempre, vamos a usar diferentes fuentes para ello. Eso sí, tener en cuenta que tenemos el mismo problema cada vez que sale una gráfica en la que no hay modelos de referencia. Depende del overclock que haya metido cada ensamblador a su modelo, tendremos un rendimiento diferente, aunque no debería haber una gran variación en el rendimiento por el overclock. Empezamos por la web ComputerBase, que ha probado la 1050 Ti y la 1050. Lo interesante es que las han probado tanto con overclock de fábrica como sin él, así que son unas pruebas bastante objetivas del rendimiento de las gráficas. En Star Wars Battlefront podemos ver como la 1050 Ti sin overclock de fábrica es claramente superior a la GTX 960 sin overclock de fábrica, lo cual es una pequeña sorpresa ya que esperamos que la 1050 Ti estuviera a par de la 960, sin embargo vais a ver que las pruebas su rendimiento está por encima. En el caso de la GTX 1050 sin overclock está casi a la par de la GTX 1060 de fábrica, mientras que la GTX 1050 con overclock la supera, aunque por muy poquito. Si nos vamos al caso de GTA V, podemos ver prácticamente lo mismo que antes. La GTX 1050 Ti sin overclock supera a la GTX 960 por bastante en este caso, mientras que la 1050 también se sitúa por encima del rendimiento de la 960. Si nos vamos a Just Cause 3, podemos ver como la GTX 1050 Ti sin overclock vuelve a superar a la GTX 960, confirmando de nuevo que es una gráfica más potente que esta, mientras que la GTX 1050 se coloca a la par de la GTX 950. Como habéis visto en todas las pruebas, la GTX 950 se ha mostrado muy superior al RX 460 de AMD. Por último, vamos a ver en esta web The Witcher 3, en la que vemos lo mismo. La 1050 Ti está por encima de la 960 y la 1050 está a la par de la 950. Ahora vamos a pasar a la web Tech Power Up. Aquí hay que tener en cuenta que han probado tanto en el caso de la 1050 como la 1050 Ti el modelo de MSI, que trae un overclock bastante fuerte de fábrica. Y empezamos por donde lo hemos dejado en la web anterior para ver la diferencia, que es The Witcher 3. Aquí podemos ver como la GTX 1050 Ti con overclock se muestra bastante más potente que la 960 sin overclock. Además notar que en este caso es la 960 de 2 GB, mientras que antes tenían la de 4 GB para hacer la comparativa. La 1050 por su parte se coloca a la par de la GTX 960. Si nos vamos a Battlefield 4, podemos ver que tanto la GTX 1050 como la GTX 1050 Ti se colocan bastante por encima de la 960. En el caso de Call of Duty Black Ops 3, vemos como la 1050 Ti sigue demostrando su superioridad respecto a la GTX 960. Por otro lado, vemos como por primera vez la RX 460 supera a la GTX 1050, aunque la GTX 1050 sigue por encima de la 950. Ahora vamos a ir a la web Guru 3D para ver algunos benchmarks DirectX 12. Bueno, DirectX 12 entre comillas, ya sabéis que todavía no hay ningún juego DirectX 12 nativo. Pero aquí empiezan los problemas para la GTX 1050. Como veis, en Rise of the Tomb Raider, juego que es bastante pro Nvidia, se ve superada por la RX 460. La 1050 Ti por su parte se sitúa a la par de la R9 380, gráfica con la que estaba a la par también en DirectX 11. En el último Total War, juego que en este caso tira más hacia AMD, vemos como los problemas para la GTX 1050 se incrementan. Se encuentran muy por debajo de la RX 460. Mientras tanto, la 1050 Ti tiene un buen rendimiento. Se ha quedado un poco por debajo de la 380, pero sigue manteniendo una clara superioridad respecto a la 460.
En Aces of the Singularity, que podríamos decir que es el juego con soporte DirectX 12 más avanzado, vemos algo parecido. La GTX 1050 Ti rinde bastante bien. Mientras tanto, la GTX 1050 se queda a la par de la RX 460. Si nos vamos a Vulkan con Doom, que ahora ya lo podemos usar como comparativa, ya sabéis que antes nunca lo usaba porque había diferente soporte de Vulkan en Nvidia y en AMD, Nvidia soportaba una versión inferior, vemos que ocurre lo mismo que en DirectX 12. La GTX 1050 Ti tiene un rendimiento muy bueno, mientras que a la 1050 se le atraganta de nuevo este juego y se queda muy por debajo de la RX 460. Por alguna razón vemos como la GTX 1050 se atraganta tanto DirectX 12 como Vulkan, mientras que la GTX 1050 Ti tiene un rendimiento muy bueno en estas APIs. Por último vamos a ver unos benchmarks sintéticos. Aquí tenemos 3D Mark Fire Strike, benchmark DirectX 11, y podemos ver como tanto la GTX 1050 como la 1050 Ti se muestran superiores a la GTX 960. Mientras que si nos vamos a la versión DirectX 12 3D Mark, Time Spy, vemos como la 1050 Ti queda ligeramente por encima de la 960, mientras que la 1050 se va por debajo de la 950, aunque sigue por encima de la 460 en este caso. A modo de resumen, aquí tenemos la media de todos los juegos que han probado en Computer Base. Podemos ver como la GTX 1050 Ti es casi un 10% más rápida que la 960, que es lo que hemos visto en todas las pruebas, mientras que la GTX 1050 se coloca ligeramente por encima de la GTX 950. Antes de pasar al tema de consumos, precios y si merece o no la pena, quiero mencionar el tema del overclock. La capacidad de overclock de esta gráfica sea altísima, vienen a frecuencias muy bajas respecto al resto de gráficas Pascal, y en las pruebas han conseguido subirlas hasta 1,9 GHz aproximadamente, es decir, 1900 MHz, una subida bastante fuerte respecto a las frecuencias de fábrica. Eso sí, esta subida de frecuencias no afecta de la forma esperada al rendimiento, no llegamos ni a un 10% de rendimiento extra. Y ahora pasamos al consumo. En las pruebas realizadas por Tech Power Up, podemos ver como la GTX 1050, el modelo de MSI que trae overclock de fábrica, tiene un consumo medio en juegos de 62 vatios, una cifra bastante impresionante, mientras que el consumo máximo que ha llegado a marcar la gráfica ha sido de 76 vatios. Su hermana mayor, la 1050 Ti, también el modelo gaming de MSI con overclock de fábrica, tiene un consumo medio de 67 vatios en juegos, mientras que el pico máximo de consumo ha sido de 71 vatios. Como podéis ver, ambas se sitúan por debajo de los 75 vatios que proporciona el PCI, por lo tanto no necesitamos ningún tipo de alimentación externa para estas gráficas, aunque muchos modelos de ensambladoras incluyan un conector de 6 pines, sobre todo para poder hacer overclock. Y ahora pasamos a un tema muy importante, el precio. La GTX 1050 Ti la podemos encontrar desde 155 euros. La RX 470 de AMD más barata que he encontrado ha sido la de XFX por 199 euros, por lo tanto hay una diferencia de casi 50 euros. En el caso de la 1050, la más barata que he encontrado ha sido por 125 euros, habiendo así una diferencia de precio de 30 euros respecto a la GTX 1050 Ti y de 15 euros respecto al RX 460, que parte de un precio de 110 euros. Y una vez visto consumo, rendimiento y precios, ¿merece la pena estas dos tarjetas gráficas? Mi respuesta es sí, aunque creo que la 1050 Ti merece más la pena que la 1050. Lo primero que tengo que decir es que si podéis estiraros a la RX 470, yo iría directamente a por ella. Evidentemente hay una diferencia de 50 euros, pero si estáis decidiendo entre compraros la 1050 Ti o estiraros un poco y pillar la 470, yo iría directamente a la 470. Es mucho más potente, estamos hablando ya de un rendimiento muy parecido a la 1060, tenemos una diferencia de rendimiento de entre un 30 y un 50%, además tenemos casi el doble ancho de banda, por lo tanto la 470 evidentemente es una mejor opción si puedes permitírtela. Ahora bien, recordemos que la 470 se nos va ya mínimo a 200 euros. En el caso de estar buscando una gráfica más barata, la 1050 Ti me parece que está muy bien por su precio. Son 155 euros y nos va a rendir casi un 10% más que la GTX 960. Por lo tanto es una gráfica que está muy bien para el precio que tiene. Por 150 euros vamos a poder jugar a todo sin problemas. Otra cosa muy importante que ya había dicho en algún vídeo anterior es que esta gráfica no necesita conexión externa, aunque también hay algunos modelos con conectores de pines como he dicho antes, pero podemos encontrar muchos que no lo tienen, y esto nos da la posibilidad de poder meter la gráfica en cualquier ordenador sin preocuparnos de consumos, fuente ni nada. No necesitamos ningún conector, con la energía que nos da el puerto PCI ya podemos alimentar la gráfica, y además consume muy poquito, habéis visto consume 60 y pico vatios, así que va a ir bien hasta con la fuente más cutre. Es la gráfica perfecta para meterla en estos PCs premontados que traen una GT 610 que no abre ni Windows, pues puedes meterle esta gráfica y jugar a todo perfectamente, y además sin preocuparte de cambiar la fuente, de comprarte una caja más grande ni nada.
Una gráfica pequeñita, no consume nada, no se calienta nada. Además va a ir bien con cualquier procesador mínimamente moderno, sin crear cuello de botella. Otra cosa para lo que está muy bien es para presupuestos bajos. Son 150 euros de gráfica, así que te coges un i3, te coges esta gráfica y por 400 euros, que es lo que te cuesta una consola, te puedes montar un PC muy decente para jugar a cualquier juego. Respecto a la 1050, creo que ya se queda un poco corta. Además hemos visto que tanto en DirectX 12 como Vulkan lo pasa bastante mal. No sé cuál es la razón, pero tiene un rendimiento bastante bajo, bastante por debajo de lo esperado. Y bueno, aquí tenemos la mitad de VRAM, algo que de cara al futuro puede ser un problema. 2 GB creo que son ya muy pocos a día de hoy. Y además tenemos prácticamente un 20% menos de potencia. La diferencia de precio es de 30 euros. Yo me estiraría a la 1050 Ti. En caso de no poder estirarnos, pues bueno, tampoco está tan mal. Si la comparamos con la RX 460 son 15 euros más y ya habéis visto que salvo en algunas pruebas de DirectX 12, en el resto de juegos será claramente superior. Por lo tanto, en comparación con la RX 460, pues es mejor opción. Pero si podéis estiraros, ir a la 1050 Ti. 30 euros que yo creo que van a merecer la pena, sobre todo por tener el doble de VRAM, que eso te va a venir muy bien en el futuro, y porque vas a tener un 20% más de rendimiento. Y bueno, AMD ahora tiene un problema con la RX 460, que ha quedado bastante mal parada en comparación con estas nuevas dos gráficas. Ya dije en su día cuando hice el vídeo sobre ella que no me gustaba, porque no aportaba nada nuevo al mercado, y ahora hemos visto como tanto la 1050 como la 1050 Ti la han pasado por encima. Eso sí, si bajan el precio, si la RX 460 bajase los 100 euros, sería una opción bastante interesante, pero mientras se mantenga el precio actual, iros a la 1050 o sobre todo a la 1050 Ti si podéis estiraros, que en general os van a dar más rendimiento. Y bueno, con esto terminamos. Como siempre, si tenéis alguna duda podéis preguntar en los comentarios. Y hasta el siguiente vídeo.